En este video vamos a hablar acerca de todo lo relacionado con una función de transferencia. Entonces, para comenzar, nosotros decimos que una función de transferencia es lo que representa el comportamiento de todos los parámetros o componentes internos de un sistema. En este caso, nosotros lo abarcaremos hacia el tema de los circuitos eléctricos, pero como tal se puede representar una función de transferencia para cualquier sistema que involucre una ecuación diferencial. Se utiliza mucho para sistemas de control. Entonces, este sistema va a tener una estrecha relación entre la entrada y la salida. Entonces, esta es nuestra ecuación diferencial que nos representa lo que es la función de transferencia. Pero como aquí es difícil determinar parámetros y realizar las diferenciales, por eso es que se aplica Laplace y nos queda una función muy sencilla, que es la que tenemos acá, que es g de s, que es nuestra función de transferencia, va a ser igual a la señal de salida sobre la señal de entrada. Entonces esto se puede representar en un diagrama a bloques que es más sencillo de entender. Entonces nosotros tenemos nuestra señal de entrada que es x de s, que va a ser sumada o multiplicada a la función de transferencia. Entonces esta función de transferencia, que es nuestro comportamiento, al ser multiplicada por la señal de entrada, nos va a dar una señal de salida. Y esta señal de salida va a incluir lo que es el comportamiento inicial más lo que es el comportamiento de la señal de entrada. Entonces, haciendo una pequeña analogía con los circuitos eléctricos, tenemos el circuito de acá abajo, que contiene una fuente de voltaje sinusoidal que va a considerarse como nuestro voltaje de entrada o nuestra señal de entrada, y a la salida del capacitor nosotros marcaremos nuestra señal de salida. Entonces, ¿qué es nuestra función de transferencia? Es todo lo que se encuentra adentro de ese circuito. Entonces aquí hay que notar que la resistencia, el inductor y el capacitor, así como están, nos van a dar una función de transferencia específica. Pero si nosotros modificamos algo aquí adentro, nuestra función de transferencia va a cambiar. Esto aplica hacia cualquier cosa que nosotros cambiemos algo dentro del sistema. Y igualmente si nosotros cambiamos los valores en nuestra función de transferencia, en este caso va a ser la misma, pero va a modificar la señal de salida, ya sea que la haga más grande o que la desfase o algún cambio. Y pues representada en nuestra función de transferencia, simplemente decimos que es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Algunas características de la función de transferencia es que está representada por funciones polinomiales. Esto va a ser una gran ventaja porque nos van a permitir hacer cualquier álgebra que nosotros queramos. Entonces podemos factorizar, podemos multiplicar, podemos dividir, podemos multiplicar por cualquier factor que nos elimine términos. Entonces nos va a permitir expresarla de cualquier manera. Otra cosa es que, como ya dije, que según los componentes del sistema el comportamiento va a cambiar según a nuestro antojo. Y por último, el grado de la función de transferencia va a estar dada por el exponente de la s mayor del denominador. Es decir, para nuestro primer ejemplo, el grado de la función es grado 2 y para la segunda es de grado 3. Eso también van a ser parámetros para diferentes análisis dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, para los filtros se dice que es el grado del filtro. ¿Y para qué nos sirve una función de transferencia? Pues nos sirve para muchísimas cosas. Lo primero es para analizar el comportamiento del sistema en función del tiempo. Como ya dije al principio, si observamos el diagrama a bloques, decimos que si multiplicamos la entrada por la función de transferencia nos va a dar la señal de salida. Y si esta señal de salida la pasamos con la transformada inversa, obtendremos una función en el tiempo. Entonces eso nos representará cómo funcionará nuestro circuito o sistema en función del tiempo. Otra cosa importante es que nos va a decir la estabilidad del sistema. Esto se hace mediante polos y ceros, que se grafica en una variación de números reales contra números imaginarios, y dependiendo en qué cuadrante se encuentre nos van a decir si el sistema o el circuito va a funcionar o no va a funcionar. También para algunas aplicaciones nos da factores de ganancia o pérdida y nos va a decir efectos resonantes de oscilación. Como podemos observar en la imagen de acá abajo, nos puede decir los parámetros si es una señal subamortiguada, una críticamente amortiguada o sobreamortiguada. Y según esto nosotros podemos darle una aplicación según lo que nosotros queramos hacer. También en caso de filtros nos va a dar factores de selectividad. Como vemos aquí arriba, omega 0 va a ser una frecuencia la cual nosotros vamos a querer amplificar. Entonces este valor nosotros lo podemos sacar de una función de transferencia o proponerla para a partir de una función de transferencia sacar un filtro. Y como ya dije antes, también vamos a poder saber el grado del filtro.
Entonces, para todo esto nos sirve una función de transferencia. En futuros videos analizaremos cómo se calculan los polos y ceros para determinar si realmente nuestro sistema va a funcionar o no va a funcionar y hay que modificar algo. Y también veremos cómo se diseña un filtro.